viendo la vida de José en donde sus hermanos lo venden. Escucha lo que dice. Y lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Y me quedé pensando en que es triste pensar que su propia familia lo vendió. La esclavitud lo llevó a vivir lejos de su familia, en otra cultura con costumbres e idioma desconocido. Eso actualmente se llama trata de personas. ¿Trata de personas? Es el traslado con engaños que hacen para llevar a una persona a otra ciudad o país, para esclavizarlos. Obviamente, los que enganchan a las personas los venden, como lo hicieron los hermanos de José, y los que los compran lo explotan con trabajo forzado, recibiendo mucho dinero por el trabajo ilegal que ellos realizan. ¿Qué es trabajo forzado? Es todo trabajo exigido bajo amenaza, violencia, intimidación. Por ejemplo, cuando estás en otro país, no devolverles sus documentos de identidad, amenazarlos con denunciarlos ante las autoridades de inmigración o matar a un familiar. ¿Eso también lo viven los migrantes? Sí, y muchas otras cosas más. ¿Cómo cuáles? Vamos a ver el programa y en un rato más te marco, porque hoy veremos cómo Dios estuvo con José en la etapa de ser esclavo y saber esto le dio firmeza para no pecar. Está bien. Hola, yo soy Lucas. Y yo soy Ana. Vamos a ver la historia de José, aquel que fue vendido por sus hermanos. Sí, ¿están listos? ¡Comencemos! El Señor le reveló muchos sueños a José. Veía la luna y estrellas postradas ante él. Su padre le regaló una túnica genial. Era de muchos colores, lo hacían especial. El soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él. Le mostraba lo que iba a hacer y no había nada a temer. Nada a temer. Nada a temer. Era el hijo de Jacob y su sueño le contó a su padre y hermanos, pero no les gustó. A José vendieron ya a un grupo ismaelita y a Egipto lo llevaron sin saber qué pasará. Soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él. Le mostraba lo que iba a hacer y no había nada a temer. Nada a temer. Nada a temer. El Señor lo colocó en un lugar de autoridad Y lograron convertirse en una gran nación. y soñador José, un joven fiel, el Señor siempre estaba con él. Le mostraba lo que iba a hacer y no había nada a temer. Nada a temer. Nada a temer. Nada a temer.
Bienvenidos a su noticiero matutino de Sábados Infantiles. Así es, estas son las noticias más importantes de esta semana. Las caravanas de comerciantes están empezando a llegar a Egipto. Vienen de todas partes ofreciendo sus productos, pero también venden seres humanos, que son llamados esclavos. Debido a estas caravanas, se han incrementado los asaltos en los caminos, haciéndolos aún más peligrosos. Así que, si vas a viajar en una de estas caravanas, toma tus precauciones. En otras noticias, un hombre llamado José... Sí, José el soñador. Fue vendido por sus hermanos a un grupo de mercaderes. De José solo se encontró su túnica, por lo que pensaron que fue atacado por un animal salvaje. Según las investigaciones, José fue vendido de nuevo a Potifar, oficial de Faraón. Así es, Chivigón. Debe ser muy difícil ser vendido por tus hermanos y llegar a un lugar donde no conoces a nadie. Pero José sabía algo, y era que Dios estaba con él. Eso trajo serenidad a su vida. Para terminar nuestro noticiero, aprendemos un nombre de Dios. Y este es Jehová Shalom. Jehová Shalom significa el Señor es paz. Y nos recuerda, como la historia de José, que no importa la situación en la que estamos, en Dios siempre encontraremos paz. Estas fueron las noticias más importantes de esta semana. Continúa viendo nuestra programación. Yo soy Camila. ¡Adiós! Hola chicos, muy buenos días. Hoy traigo para ti la historia bíblica. Oye, ¿te ha pasado andando por la calle que encuentras a alguna persona llorando? ¿O en la escuela te das cuenta si alguno de tus compañeritos está triste o está enfadado? Fíjate que en la palabra de Dios, la Biblia, nos habla de un joven que tenía esta cualidad, de darse cuenta cuando algo no estaba bien. José fue rechazado y vendido por sus hermanos. De esta forma, llegó como esclavo al país de Egipto. Y ahí, aun cuando había sido rechazado y vendido por sus hermanos, José se mantenía firme, honrando a Dios, trabajando por los demás, ayudando a los demás a pesar de su situación. Pero fíjate que un día, estando ya ahí en Egipto, una mujer lo acusó falsamente, le levantó falsas mentiras para que a José lo castigara. Cuando llegó su esposo, que era el capitán de la guardia del faraón, estaba muy enfadado con José, así es que lo agarró y lo metió a la cárcel. Pero aún en la cárcel, Dios mostraba su amor para José, Dios mostraba su misericordia para José, y entonces Dios hizo que José le cayera bien al carcelero, y el carcelero, al ver que José era bendecido por Dios, pues lo dejó a cargo de todos los presos que estaban ahí con él y de todos los trabajos que se hacían, y el carcelero no tenía que vigilar a José porque Dios hacía que todo le saliera bien a José. Algún tiempo después, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos ofendieron al rey de Egipto. El rey se enojó mucho con ellos y mandó que los echaran en la cárcel, justo donde estaba José. Así es que el capitán los puso al cuidado de José. Y pasaron unos días. Y entonces, un día llega José con ellos a la cárcel a verlos y los notó que estaban muy tristes. Y entonces José les dijo: oye, ¿qué pasó? ¿Por qué están tan tristes? Y entonces ellos le contestaron: es que fíjate que tuvimos un sueño bien raro y nadie sabe decirnos qué es lo que significa. Entonces José les dijo: a ver, tranquilos, vamos a ver, platíquenme qué fue lo que pasó, qué fue lo que soñaron, y Dios va a dar el significado de los sueños. Entonces el primero en contar su sueño fue el jefe de los coperos y le dijo: fíjate que yo soñé una planta de uvas, y esta planta salían 3 ramas,
Y entonces echaba la flor, maduraban, y yo agarraba las uvas y las exprimía en la copa del rey y se la daba. Entonces José dijo, mira, las 3 ramas significa 3 días. Y esto quiere decir que cuando pasen 3 días, el rey te va a devolver tu cargo y tú vas a volver a ser el jefe de los coperos. Cuando el panadero oyó que había estado bonita la interpretación del sueño, dijo, oye, yo también soñé algo. Soñé 3 canastas sobre mi cabeza, que en la canasta de hasta arriba había toda clase de pan, un pan bien sabroso, pastelitos, bizcochos, todo bien sabroso, pero venían las aves del cielo y se lo comían. ¿Qué quiere decir? Y José dijo, ¿qué crees? Que los 3 canastos también representan 3 días, pero Faraón no te va a devolver tu cargo, al contrario, va a ordenar que te cuelguen en un árbol. Y entonces, cuando pasaron 3 días, el rey tuvo una fiesta en su casa y mandó llamar a todos sus consejeros, a sus ayudantes, y ahí mandó llamar también a estos 2 hombres, al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Y al jefe de los coperos lo volvió a poner en su cargo y le dijo, vas a ser otra vez el jefe. Pero al jefe de los panaderos, a él lo mandaron a ahorcar, lo mandaron colgar en un árbol, y se cumplió lo que José había dicho. José estuvo en la cárcel de una manera muy injusta. Sin embargo, en todo este tiempo fue productivo y se solidarizó con las personas que estaban en la cárcel. La solidaridad es sinónimo de apoyo, respaldo, ayuda, protección. José notó la tristeza de estos 2 hombres y quiso ayudarlos, se preocupó por ellos y les brindó su ayuda. Tú también puedes ser solidario, tú también puedes ayudar. Tal vez algún compañerito en la escuela esté triste o esté pasando por una situación muy difícil. Tú puedes apoyarlo, tú puedes ayudar a esa personita, tal vez orando, brindando tu ayuda en lo que tú puedas hacer. Y si lo haces de esta manera, Dios te va a bendecir, porque la Biblia nos dice en Hebreos 13:16, no se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. ¿Quieres agradar a Dios? Sé solidario con las personas que te rodean. Sé solidario con tu familia, con tus amigos, con tus vecinos, y Dios te va a bendecir mucho. Vas a ver. Que Dios te bendiga. ¡Que Dios les bendiga! Hola amiguitos, soy Matías y hoy quiero contarles de un personaje de la Biblia de quien podemos aprender muchas cosas. Él es José el Soñador. Número 1. Nos enseña a tener fe en medio de las dificultades y problemas. Número 2. Nos enseña a ser obedientes a la palabra de Dios. Número 3. Nos enseña a ser firmes y fieles en nuestras convicciones. Número 4. Nos enseña a estar en comunión con Dios. Número 5. Nos enseña a perdonar a nuestro prójimo. Número 6. Nos enseña a tener una buena actitud en los problemas. Número 7. Nos enseña a creer en la provisión de Dios. Número 8. Nos enseña a no pecar aunque seamos tentados. Número 9. Nos enseña a tener un compromiso con Dios. Número 10. Nos enseña a ser personas íntegras y leales ante todo. Muy bien amigos, espero que aprendamos a ser como José el Soñador, un hombre con grandes cualidades. Adiós, nos vemos.
¿puedes contestar mi pregunta? ¿Qué es lo que sufren los que salen de su país? A causa de la esclavitud, pierden sus derechos como personas por las condiciones inhumanas en las que viven o trabajan. La esclavitud ocasiona pérdida de identidad personal y cultural. La condición de José como esclavo no fue tan difícil porque tal vez su preparación le permitió trabajar como administrador en la casa de Potifar. ¿Y por qué Dios estaba con él? Sí, y eso le dio firmeza para mantenerse fiel a Dios ante la tentación. Pero ¿por qué salen de su país las personas? Unos salen para no morir por la guerra y otros por persecución a causa de su fe. A otros los engañaron y los vendieron o porque las personas quieran mejores oportunidades de trabajo que en su lugar de origen no hay. ¿Eso les causa sufrimiento? Sí, el recorrido que hacen de un lugar a otro les pone en mucho riesgo, porque no tienen dinero ni los documentos legales para entrar al país al que se dirigen. ¿Dios sabe a lo que ellos se enfrentan? Dios les acompaña en su recorrido como lo hizo con José. Vamos a ver el programa y luego seguimos hablando. Hola chicos, qué gusto estar aquí con ustedes. ¿Recuerdas el temblor de septiembre del 2017? ¿Viste las noticias de cómo la gente ayudaba a los que estaban en problemas? Las noticias hablaban de la solidaridad de todos los mexicanos. Pero, ¿sabes qué significa esa palabra? La solidaridad es, en palabras simples, esa acción de dar, ayudar y apoyar a otra persona que vemos o sabemos que lo necesita sin esperar nada a cambio. Pero, ¿y la Biblia habla de personas que fueron solidarias? ¡Claro! Tenemos a un niño que ofreció su almuerzo para que comiera mucha gente. Y el Señor Jesús lo multiplicó. Así que con 5 panes y 2 peces comieron como 5,000 hombres, sin contar a todos los niños y mujeres que andaban por ahí. Yo tengo otro. Un hombre de Samaria ayudó a un hombre de Israel que estaba herido en el camino porque lo acababan de asaltar. Curó sus heridas y lo llevó a un lugar para que lo cuidaran. También una mujer ayudó al profeta Eliseo. Le pidió a su esposo que construyera un cuarto en su casa para que Eliseo descansara cuando viajaba y pasaba por ahí. Todas estas personas fueron solidarias y ayudaron a los demás. Eso suena muy bien, pero yo soy pequeña. ¿Cómo puedo ayudar o apoyar a alguien? ¡Qué buena pregunta! Hoy te daremos algunos ejemplos de cómo puedes apoyar y así ser solidario con las personas. Puedes apoyar a un compañero de otro país en la escuela. Si compartes salón con un compañero de otro país, ayúdale a integrarse y habla con él. O hazle compañía en la hora de lunch. De esta manera harás que ese compañero se sienta contento al estar en la escuela. Le puedes ayudar a tu vecina que ya está grande en algunas cosas. Puede que tengas una vecina de edad avanzada a la que le cueste cargar sus bolsas cuando regresa de la tienda o del mercado. Le puedes ayudar a cargar algo y así tú te puedes sentir bien al ayudar a esa persona. Si tienes ropa o zapatos que ya no te queden y estén en buen estado, los puedes regalar a los niños que no tienen recursos. Y en lugar de tirar esos zapatos o esa ropa, estarás ayudando a alguien que no tiene los recursos para poder comprar. Ah, con esas acciones no solamente estoy siendo solidaria, sino que también estoy agradando a Dios con mi actitud. Porque la Biblia también dice en Hebreos 13:16, nunca se olviden de hacer lo bueno, ni de compartir lo que tienen con los que no tienen nada. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Así que ya lo saben, a ser solidarios. ¡Que Dios les bendiga! ¡Que Dios les bendiga! Hola, bienvenidos a este tema Dios conmigo. Estamos en la sección Divertiaprendo con el payasito Amiguín. Hoy quiero hablarte del sueño. Punto número 1. Los beneficios del sueño. ¿Qué beneficios nos dan?
incrementa la creatividad, ayuda a perder peso, te hace estar más sano, mejora la memoria, protege el corazón y reduce la depresión para que no te sientas triste. ¿Te has preguntado por qué soñamos? Los científicos dicen que nuestro entendimiento se activa de manera completa cuando dormimos, y esa es una razón por la cual soñamos. Otra razón es porque puede ser reflejo de una preocupación o circunstancia. Ahora te hablaré de las sugerencias para evitar pesadillas. Número 1. No ver películas de miedo. Número 2. No vivas estresado con ansiedad. Número 3. No estés desesperado por algo. Número 4. Si tienes mucha fiebre, es mejor que te atienda un médico para dormirte en paz. Concluimos este segmento con esta reflexión. Debemos orar antes de dormir. Debemos de poner en las manos de Dios cualquier situación que nos preocupe, amiguito. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 3:24, cuando te acuestes no tendrás temor, sino que te acostarás y tu sueño será grato. De igual manera en el Salmos 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Recuerda, lo que da firmeza y seguridad a nuestras vidas es saber que Dios siempre estará con nosotros. Que Dios les bendiga. Amiguitos, nos vemos para la próxima. Yo soy el payasito Amiguín. Hola, bienvenidos a esta sección A Cuidarse. Qué gusto estar con ustedes. Hoy les quiero contar... Hola doctora, necesito su ayuda. Tengo un problema. Mis encías están sangrando y no sé por qué. A ver, pequeña, tranquila. Déjame revisar tu boca. A ver, ok. Ya veo, tus encías están rojas. ¿Cuántas veces te cepillas los dientes? Pues 3 veces. ¿3 veces al día? No, al mes. Ay, Anita, ya veo. Es que ese es el problema. Debes cepillar tus dientes 3 veces, pero al día, no al mes. Bueno, es que me da flojera. Aunque mi mamá me dice, me da sueño o no me gusta. ¿Cómo puedo fortalecer o limpiar mis encías para que no me sangren? Es muy fácil. Primero, escoge el cepillo dental adecuado. Checa su tamaño y su fuerza. Cepilla tus dientes de manera adecuada, mínimo 3 veces al día. Así los mantendrás fuertes. Puedes buscar videos para saber cómo hacerlo, si aún tienes dudas. Usa también hilo dental todos los días. Limpia con cuidado tu lengua, empleando un raspador o un limpiador de lengua o con tu cepillo. Y también busca un enjuague bucal que no contenga alcohol. Ya veo. Muchas gracias. Espera, Ana. Hay algo más que me preocupa. ¿Sobre mis encías? No, sobre la mentira que dijiste a tu mamá. Y eso hizo daño a tu salud. Pero sobre todo estás mintiendo a Dios y las mentiras ofenden a Dios. Es pecado y causan mucha tristeza y dolor. Sobre todo consecuencias. Por ejemplo, al mentir de que te cepillas, la consecuencia es que ahora tus encías están enfermas y sangran. No fuiste sincera y sobre todo no tuviste valor o te faltó firmeza para obedecer lo que tu mamá te había pedido. En este episodio estamos aprendiendo sobre la firmeza, que es tener voluntad, es decir, tener disposición de llevar a cabo una acción.
Y Dios es quien nos da ese valor de permanecer firmes aún en medio de diferentes situaciones. Romanos 8:31 dice: si Dios está por nosotros, ¿quién contra nosotros? Dios está conmigo y contigo, pero también somos responsables de fortalecer esta relación con Dios por medio de leer su palabra, orar y asistir a la iglesia para conocer más de Él. Así tendremos firmeza en Dios. Si tú eres hijo o hija de Dios, Dios está contigo y te ayudará a tener esta firmeza. Gracias, doctora. Ahora entiendo que Dios está conmigo y me da la firmeza para obedecer los mandamientos y seguirle a Él y así obedecer lo que usted me enseña. Así es. Cuida tu boca, pero también cuida tu vida espiritual. Dios te bendiga y nos vemos pronto. ¿Ves el barco que está aquí atrás? Es un barco pesquero. Un barco como en el que John Newton viajó a partir de que él tenía 7 años. La razón es que su madre murió de una terrible enfermedad. Pero antes de partir, ella le enseñó a John Newton sobre cómo buscar a Dios, cómo leer la Biblia y que solamente en Jesucristo hay salvación. Después de que su madre muere, su padre lo toma, lo lleva a trabajar en un barco como este y comienza una vida de pescador, pero un día la tripulación toma a John Newton, lo emborrachan, lo llevan a un lugar terrible donde abusan de él, lo maltratan y eso hace que John Newton se vuelva una persona amargada, dura, áspera, muy borracho, hasta que se convirtió en capitán de un barco que se dedicaba a traficar esclavos. Era tan terrible John Newton que su tripulación lo odiaba, no lo quería y un día borracho cae hacia la mar y ellos hacen el mínimo esfuerzo por rescatarlo. Lo único que hacen es que le avientan un arpón como si fuera cualquier pez, hace que se quede cojo pero vivo. A partir de ese momento John Newton comienza a recapacitar y darse cuenta que necesita que Dios transforme su vida. Así que hace himnos, hace poemas, hace canciones preciosas. Una famosa es Sublime Gracia, que hasta el día de hoy seguimos cantando. Así como John Newton tuvo que salir de casa a causa del pecado, también José tuvo que salir de casa a causa de que sus hermanos lo vendieron. Pero eso no significa que Dios no pueda venir a salvar, a rescatar tu vida y hacer que su propósito se cumpla en cada uno como quiere cumplir su propósito en ti. Pregunta, ¿qué es la identidad? Son las características propias de una persona que te permiten distinguirlas de los demás. Además de la identidad personal, existe la identidad cultural y ambas están relacionadas. ¿Cuál es la personal y cuál es la cultural? La personal son las características únicas que cada persona tiene. Se pueden alterar cuando se hace una operación para modificar alguna parte del cuerpo y la cultural son los valores, la forma de vestir, la comida o la forma de actuar de acuerdo con la nacionalidad que se tenga. ¿Y qué pasa cuando te vas a vivir a otro país?
Tienes que adaptarte a la comida, al idioma, a la forma de pensar, al horario, entre otras cosas, e incorporar a tu cultura lo que consideras valioso de la otra cultura. ¿Eso también lo viven los migrantes? Sí, todos de alguna manera somos migrantes y necesitamos a Dios con nosotros para que nos acompañe en nuestro caminar. Sí, vamos caminando hacia la patria celestial en esta tierra. Así es, independientemente de la nacionalidad que tengamos, somos hijos de Dios y nuestra identidad está en Él y en su palabra, porque nos ha dado propósito y razón de ser. Por eso necesitamos conocer quién es Dios. Así es, vamos a ver el programa y ahorita seguimos hablando. Hola, hoy vamos a continuar viendo la historia de José. Pero antes, corre y date prisa para ir por tu Biblia y me sigas en tu lectura. Estamos en Génesis en los capítulos 41, 42, 43, 44 y 45. Así que apresúrate y trae tu Biblia. Bueno, aprendimos las clases pasadas que José fue vendido como esclavo por sus hermanos y llevado a Egipto. Allá en Egipto hubo un hombre llamado Potifar, jefe de la guardia del faraón, que lo compró y lo puso a cargo de toda su casa y de todos sus bienes. Pasando un tiempo, por una situación, José fue puesto en la cárcel, pero ahí en la cárcel, el jefe de los carceleros puso a José como encargado de todos los demás encarcelados. Y ahí él le dio el significado y la revelación del sueño que tuvieron dos hombres especiales. Uno era el jefe de los coperos del rey y el otro era el jefe de los panaderos del rey. Y como fue acertado a su revelación del sueño, mucho tiempo después, este jefe de los coperos, recordaría de José. Pero nuestra historia empieza aquí. Una noche, el faraón, rey de Egipto, tuvo un sueño. Fue muy real para él. Estaba parado a la orilla del río Nilo y en su sueño vio salir del río 7 vacas para comer la hierba. Después salieron otras 7 vacas estas vacas estaban flacas y estaban, hasta las costillas se les podía ver de lo flaca que estaban. Mientras él veía que las vacas flacas se comían a las vacas gordas, pero no se pusieron gordas estas vacas flacas. Entonces el faraón se despertó muy preocupado, pero pronto se durmió otra vez y tuvo un segundo sueño. En vio 7 espigas hermosas de trigo que crecían en una sola caña. Después vio 7 más abatidas por el viento. Como las vacas, las espigas menudas devoraron a las gruesas y llenas, pero estas todavía se miraban delgadas. El faraón se despertó y estaba aturdido. Llamó a todos sus consejeros y les contó sus sueños, pero nadie sabía lo que significaba. De repente, el copero recordó su propio sueño de 2 años antes. Fue al faraón y le dijo: cuando estaba en prisión, el jefe de los panaderos y yo tuvimos sueños extraños. Un joven llamado José estaba en prisión al mismo tiempo y nos dijo lo que significaban nuestros sueños y estaba en lo correcto. Tráiganmelo inmediatamente, ordenó el faraón. Un mensajero fue enviado a prisión y José fue soltado. Lo vistieron con ropas limpias y lo trajeron a la presencia del rey. Faraón le contó los sueños a José y dijo: he oído que tú puedes decir su significado. José respondió: yo no puedo. Dios dará a Faraón el significado. José dijo: los 2 sueños son acerca de la misma cosa. Dios te está diciendo lo que va a pasar para que estés preparado. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representan 7 años. Habrá 7 años buenos de cosecha y habrá suficiente para comer para el ganado y para el hombre. Pero en los próximos 7 años
habrá una escasez tremenda, no habrá comida. Dios te dio el sueño 2 veces para que sepas que de seguro esto pasará. José continuó: debes encontrar un buen hombre honesto y ponerlo a cargo de todo Egipto para ver que todo se lleve a cabo. Debes demandar que durante los buenos años 1/5 de todo el grano se guarde en graneros. De esta forma habrá suficiente que comer cuando los 7 años de escasez vengan. El rey estaba complacido con José y su sabio consejo. Tú debes ser ese hombre, le dijo, porque fue a través de Dios que hablaste y porque en todo Egipto no conozco a alguien más sabio que tú. Te voy a poner a cargo. Todos te obedecerán y solo yo seré más grande que tú. Entonces Faraón puso un anillo especial en el dedo de José en señal de autoridad. Lo vistió con ropas finas y le puso una cadena de oro alrededor de su cuello y le dio una carroza que fue la mejor después de la de él. Los hermanos, ahora José era el segundo al mando después de Faraón. Pasaron esos 7 años y vino la escasez por toda la tierra. Esa escasez llegó a la tierra de Canaán. Y entonces Jacob le dijo a sus hijos de esta escasez y que había escuchado que allá en Egipto había mucho alimento. Hijos de Jacob emprendieron su viaje para llegar hasta Egipto y llegaron hasta la presencia de José porque era el segundo al mando y el encargado de vender todas estas raciones de comida. Pero ellos, al llegar ante él, se postraron y no le reconocieron. José conoció a sus hermanos de inmediato. Cuando se inclinaron ante él, José recordó cuando había soñado muchos años atrás que sus hermanos un día se inclinarían ante él. José estaba tan feliz de verlos que quería gritar de la emoción. Pero José primero quería saber si sus hermanos habían cambiado. En voz dura José dijo: «Ustedes son unos espías». «Oh, no, buen señor», ellos dijeron. «Solo venimos a comprar comida. Somos 10 hijos de nuestro padre Jacob. Nuestro hermano, el más joven, está todavía en casa. Si no obtendremos comida, todos moriremos de hambre». José se llenó de gozo al oír que su padre y su hermano más joven estaban vivos. «Yo no creeré nada de lo que dicen, a menos que traigan a su hermano menor», dijo José. José puso a sus hermanos en prisión por 3 días. Mientras estaban en prisión, reflexionaron bastante pensando en cómo habían tratado a José cuando lo vendieron como esclavo. Después de 3 largos días, José mandó a traer a sus hermanos. Él los encontró grandemente angustiados. Ellos se hablaban el uno al otro, no sabiendo que él podía entenderlos. Lo que decían, José podía entenderlo, porque José les hablaba el lenguaje egipto y ellos no sabían que José sí les entendía porque hablaba su misma lengua. Ahora José sabía que realmente estaban arrepentidos por lo que ellos habían hecho. Otra vez José habló como egipcio y les dijo: «Tomaré a Simeón y lo tendré en prisión. El resto de ustedes puede irse a su casa, pero cuando vuelvan, traigan a su hermano menor con ustedes». José les dio grano para que llevaran de regreso a casa. Hola chicos, ¿cómo les va?
¿Te has imaginado un lugar donde todos hacen lo que quieren? ¿Personas que no respetan a nadie y no haya una autoridad? ¡Oh no! Ese sería un escenario de caos. Pero hoy hablaremos de lo importante que es la autoridad en nosotros. ¡No te despegues! ¡Y comenzamos! La función de una autoridad es tan importante en todos los ámbitos donde nos relacionamos, como en la casa, el colegio, el trabajo, la comunidad o en la iglesia. El principio de la autoridad es uno de los factores fundamentales que sustentan la armonía y el orden en nuestra sociedad. La autoridad surge ante la necesidad de la resolución de problemas, así como establecer límites y estructurar una manera ordenada y correcta de vivir. En la antigüedad, las tribus o pueblos se regían por un patriarca o monarca, quien tenía la experiencia y madurez para aconsejar, cuidar y guiar al pueblo. Así podían vivir en paz, seguridad y prosperidad. En la actualidad, nosotros no vivimos en tribus, pero tenemos hogares donde nuestros padres son la autoridad, que nos guían y cuidan. En las escuelas tenemos a los profesores y directores. En el deporte o disciplina tenemos a los entrenadores, maestros o instructores. En la iglesia tenemos a nuestros pastores o líderes. En el gobierno tenemos al presidente que nos rige con leyes que debemos respetar y cumplir. Pero, ¿qué sería de una persona que no tiene una autoridad? Una persona o un pueblo que no tiene una autoridad no conoce ni ejerce el respeto. No tiene propósito, metas ni objetivos en lo que realiza. No tiene a quién rendir cuentas ni pedir consejo. Por eso es muy importante reconocer y respetar las autoridades, ya que cada una de ellas tienen una función específica para el bienestar de todos. Probablemente Dios permita algún día que tú llegues a ser una persona con autoridad y los demás te deban respetar y reconocer, como ahora tú debes hacerlo. Me despido con este texto que se encuentra en el libro de Romanos 13:1, que dice: todos deben someterse a las personas que ejercen autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. ¡Hasta la próxima! En el camino, cuando abrieron sus sacos, estaban en shock porque encontraron las bolsas con dinero encima del grano. Se les había dado de regreso todo el dinero que habían pagado por este grano. Después regresaron con su padre y le contaron todo lo que había pasado, diciendo: no podemos regresar a menos que traigamos a Benjamín con nosotros. Yo nunca dejaré que lleven a mi hijo menor, porque si algo le pasa a Benjamín, yo moriré. Yo nunca dejaré que se lleven a mi hijo menor. Si algo le pasa, yo voy a morir. Pero la escasez continuó. Entonces, después de algún tiempo, se había terminado la comida que habían llevado de Egipto. Entonces Jacob llamó a sus hijos otra vez y les dijo: tienen que regresar a Egipto y van a comprar más grano. Pero Judá le recordó: no podemos hacer eso a menos que llevemos a Benjamín. Tristemente Jacob les dijo que sí, él accedió a que se llevaran, pero mandó regalos y mandó el doble de porción de dinero para que ellos pagaran lo que anteriormente habían traído, más lo nuevo que iban a comprar. Fueron a Egipto y fueron ante José. Cuando José vio a su hermano menor Benjamín, estaba muy feliz. Los invitó a comer con él. Su sirviente trajo agua para lavar sus pies de sus hermanos antes de ser servidos. José se sentó en una mesa porque él era el gobernador de la ciudad. Otros oficiales egipcios se sentaron en una segunda mesa y sus hermanos en una tercera. Y José le mandó más comida a Benjamín, pero José vio que sus demás hermanos eran buenos con Benjamín. Se veían muy felices que Benjamín tuviera más para comer. Y ahora José se daba cuenta que realmente sus hermanos habían cambiado. Pero todavía José les iba a poner una prueba más. Esta prueba consistía
en que pondría su copa especial de plata en el saco de Benjamín, su hermano. Con eso él comprobaría si realmente sus hermanos habían cambiado. Entonces, cuando ellos partieron de regreso a su casa, le dijo al copero que le pusiera su copa en el saco de Benjamín. Ellos se fueron y viendo que todo había salido bien y que Benjamín estaba a salvo, de repente por atrás vieron a un hombre cabalgando hacia ellos. Cuando se acercó, lo reconocieron como el sirviente del gobernador de Egipto. Y él les dijo: ¿por qué le robaron la copa de plata a mi amo?, preguntó el sirviente. Él ha sido tan bueno con ustedes. ¿De qué estás hablando?, ellos respondieron. ¿Por qué nos acusas de algo terrible? Estamos tan seguros de que no somos culpables, que si encuentras la copa en cualquiera de nosotros, deja que esa persona muera y haz el resto de nosotros tus esclavos. Solo el que robó la copa será esclavo, dijo este hombre. Los demás podrán irse y ser libres. Todos los sacos fueron registrados. El último que se abrió fue el de Benjamín. Para shock de sus hermanos, ahí estaba la copa de José. En angustia cargaron otra vez sus sacos y fueron de regreso a la ciudad de Egipto. ¡Qué viaje fue ese! José estaba esperando por ellos. ¿Qué han hecho?, les preguntó. Estaba bastante enojado. «Seremos tus esclavos», dijeron ellos al inclinarse ante José. «Eso no será necesario. Solo el que tenía la copa en su saco. Ese va a ser el que se quedará», dijo José. «El resto podrá irse a su casa». José estaba probándolos para ver si sus hermanos todavía eran malos y egoístas y quizá dejarían a Benjamín ahí. Judá dio un paso al frente y rogó a José: «Por favor, déjame ser tu esclavo. Mi padre morirá si mi hermano menor Benjamín no regresa a casa. Nuestro padre ya ha perdido a un hijo». Y entonces José se dio cuenta que realmente estaban preocupados, angustiados, tanto por Benjamín y por su padre. Entonces José ahora sí se daba cuenta de que ellos habían cambiado. Entonces José ya no pudo aguantar más y les dijo a sus sirvientes que se fueran y que lo dejaran solos con estos hombres, o sea, sus hermanos. Él señaló y José empezó a llorar y lloró muy fuerte y sus hermanos no podían entender por qué. Y él les dijo: «Yo soy José, su hermano». Entonces ellos no podían creerlo y estaban asombrados, o sea, ni siquiera podían responder. «Vengan a mí», dijo José, y extendió sus brazos a sus hermanos, especialmente a Benjamín. «No se enojen por lo malo que me hicieron hace muchos años, porque Dios lo tenía planeado. Ahora estoy aquí para salvar sus vidas. Dios quiso que fuera consejero del faraón y gobernador de la tierra de Egipto». Qué maravilloso tiempo los hermanos tuvieron hablando y abrazándose y llorando felices. «Ahora apúrense y vayan a casa de mi padre. Díganle que estoy vivo y tráiganlo de vuelta a mí», dijo José. Faraón oyó acerca de los hermanos de José y dijo: «Diles que se apuren a regresar a casa y después vengan a vivir a Egipto». Cuando los hermanos llegaron a casa, Jacob no podía creer que José estaba vivo. Pero cuando vio los vagones llenos de comida que José había mandado, empezó a creer. «Debe ser verdad», dijo Jacob. «Mi hijo está vivo y lo veré antes de morir». Debemos aprender a confiar en Dios y en su perfecto tiempo para nuestras vidas. José lo hizo y grande fue su recompensa. Podemos ver que José, pese a todo lo que él vivió, él siempre estuvo sujeto a su autoridad. Primeramente a Dios, a su padre, al general, al carcelero, al faraón,
él siempre se sujetó ante su autoridad. Por eso Dios lo exalta y ahora José es la autoridad. Por eso José es el segundo al mando. Espero que estas historias te hayan gustado. Nos vemos. Hola amiguitos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a esta sección de Héroes de la Fe. Bueno, probablemente te has preguntado, bueno, ¿quién es el Capi Carlos? ¿De dónde viene? ¿Qué hace? ¿De qué trabaja? Bueno, para que entiendas todo esto, necesito explicarte acerca de un héroe de la fe, ¿ok? ¿Qué te parece? Ese se llama William Booth. Es el fundador del Ejército de Salvación. Y yo, tu amigo el Capi Carlos, es pastor y director dentro de esta iglesia, de esta institución. Actualmente yo dirijo un albergue de migrantes en la frontera de Piedras Negras, Eagle Pass, Texas. Pero para que entiendas un poquito más a fondo, voy a explicarte un poquito de la historia de William Booth. Así que vamos. En 1865, en la ciudad de Londres, Inglaterra, William Booth y Catherine Booth comenzaron un ministerio evangelístico que agrupó el trabajo voluntario de creyentes procedente de varias denominaciones protestantes de la ciudad de Londres. Ellos sentían la necesidad de alcanzar con el mensaje de Jesucristo a los que eran considerados menos, a los que estaban atrapados en los sectores más golpeados por la pobreza, el alcoholismo, el crimen y toda la inmensa variedad de males sociales. El propio reverendo Booth proponía que la misión cristiana es un ejército de salvación. La idea cautivó rápidamente a todos y en 1878 decidieron adoptar el nombre de Ejército de Salvación. La misión del Ejército de Salvación es predicar el Evangelio de Jesucristo y de cubrir las necesidades humanas en su nombre, sin discriminación alguna. Hoy entregando el mensaje en 128 países alrededor de todo el mundo. ¡Wow! William Booth tenía muchas frases célebres. Entre ellas era "Yo lucharé". Así que quiero compartírtela. Vamos a escuchar la voz de William Booth. While women weep as they do now, I'll fight. While little children go hungry as they do now, I'll fight. While men go into prison, in and out, as they do now, I'll fight. Where there is a drunkard left, where there is a poor lost girl upon the streets, where there remains one dark soul without the light of God, I'll fight. I'll fight to the very end. William Booth vio la necesidad de su comunidad, de la gente pobre, de aquellos niños que vivían en la calle y decidió ser solidario, compartiendo de lo que Dios le había dado. Hizo una frase muy famosa que era sopa, jabón y salvación. Él tenía muy claro que las cosas que se decían en un púlpito tenían que cumplirse en un testimonio físico con su comunidad. Así como con José el Soñador, aún en su peor situación, estando en la cárcel, fue solidario incluso con el carcelero, con el copero. Imagínate, siempre vio la manera de mejorar la situación de las personas, en qué podía ayudar. No solamente dejar los problemas pasar porque no eran de él, sino qué podía hacer él para mejorar la situación de los demás, poniendo un poco de su talento, de su recurso. Y sabes, es importante que tú y yo seamos solidarios. Hola. Le platiqué a mi mamá sobre lo que hemos estado hablando y me comentó que la crisis de identidad la sufrimos los seres humanos en diferentes etapas de la vida. Una de ellas es la adolescencia
¿Y por qué te dijo eso de la crisis de identidad? Porque dice que la historia de José es una historia que nos muestra que cuando sabes que Dios tiene un propósito para ti, a pesar de las crisis o circunstancias difíciles que te enfrentes, te mantendrás firme en tus convicciones. Ahora entiendo que los problemas son una oportunidad para ver los milagros de Dios en esa situación que enfrentamos, para que afirmemos nuestra fe en su palabra, sabiendo que Él está con nosotros. Así es, porque Él es Jehová Shammah, el compañero que va con nosotros en nuestro transitar en este mundo. Esto mismo sucede en lo espiritual. Quienes no conocen su identidad en Cristo vivirán esclavizados al pecado, apartados de Dios, lejos de su verdadera ciudadanía, ajenos a sus promesas. Ahora en Cristo ya no somos extranjeros, ahora formamos parte de su pueblo y tenemos todos los derechos porque somos la familia de Dios sin importar nuestra nacionalidad. Mantengámonos firmes en la verdadera identidad que tenemos en Dios. Llama a tus papás porque ya viene la sección Los expertos opinan. Nos vemos la siguiente semana. En la Biblia encontramos la historia de José en la casa de Potifar. Es una historia que nos lleva a reflexionar sobre cómo Dios nos ha escogido para bendecir a las familias de la tierra. En Abraham, el padre de la fe, se nos dice: por ti y tu descendencia serán benditas las familias de la tierra. Y esa promesa la tenemos recibida en Cristo Jesús. Al tener a Cristo Jesús en nuestras vidas, nosotros traemos bendición, al igual que José traía bendición a la casa de Potifar. Todas las cosas eran prosperadas, pero la esposa de Potifar quería seducir a José, hacerlo caer en la tentación. Y hay muchos distractores que nos quieren desviar del propósito de Dios. Así que hoy quiero animarte a pensar: ¿cuáles son aquellos distractores que te están quitando de tu propósito? El propósito de bendecir las familias de esta tierra. Dios te ha elegido, Dios ha escogido tu casa, Dios ha escogido tu matrimonio y tu descendencia, a ti y a tus hijos, para traer grandes bendiciones sobre esta tierra. Cuidado con los distractores. No permitas que las esposas de Potifar, que están alrededor como tentaciones, como pecados, como seducciones, te quiten del propósito que Dios te establecía. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima. ¿Qué tal, amigos? Soy Jorge Aguiñaga y bueno, pues es un gusto poder estar nuevamente enlazados a través de estos medios. Y hoy, bueno, pues seguiremos tomando un tiempo para poder aprender, conocer, pero sobre todo para llevarlo a la práctica. El día de hoy quiero hablarte de un tema al que le he llamado segundo al mando. ¿Sabes? No sé si tú lo has visto o a ti te ha pasado en algún momento, pero siempre cuando se habla de tener un segundo lugar o ser el segundo en algo, pareciera que es algo malo, pareciera que es algo pues que sin duda no es positivo. Pero cuando vemos la historia de Judá, uno de los hijos de Jacob, podemos ver algo importante sobre este tema. Primero que nada, tú bien sabes que Judá junto con sus hermanos deciden vender a José y antes de ello obviamente habían pensado en matarle, pero al final terminan vendiéndole. Y cuando José ya está en Egipto, Dios empieza a usar su vida de tal forma de que él queda en segundo al mando dentro de Egipto. Cuando él tiene su encuentro nuevamente con sus hermanos, Judá para ese momento había cambiado. Judá había pasado algo en él. ¿Qué era lo que había pasado en él? Que Judá había entendido su propósito. Mira, cuando tú entiendes tu propósito, entiendes la razón de tu vida, entiendes el propósito de tu vida y la razón del por qué estás en este mundo, no te va a importar estar en segundo lugar, no te importará estar ocupando una segunda posición. Judá comprendió eso, había entendido su llamado, a tal grado que cuando en medio del propósito que él había entendido que tenía su vida, él decide tomar acciones cuando llega el momento de hacerlo. Cuando llega ese momento de encontrarse con José y José de alguna manera ha tendido una trampa para sus hermanos, Judá lo primero que hace es que se preocupa
por el prójimo. En este caso, su padre, a causa de la situación, él estaba preocupado, pero también por su hermano menor Benjamín. Así que él entiende su propósito y al entender su propósito es capaz de preocuparse por otro. Cuando tú entiendes tu propósito, no importa que estés en segundo lugar, no importa que estés ocupando una segunda posición, porque tu propósito te va a entender que tu posición en segundo lugar tendrá que ver con preocuparte con tu prójimo. Pero también lo segundo que podemos ver en esta historia es que cuando tú entiendes tu propósito, al igual que Judá, eres capaz de entregar todo lo que tienes, incluso tu propia vida, porque ese propósito se cumpla. En ese sentido, Judá es capaz de entregar su vida a fin de que sus hermanos no sean lesionados. Él había cambiado, como te comento. Él había dejado de ser ese Judá egoísta que fue capaz de vender a su propio hermano y se había convertido en una persona que era capaz de preocuparse por su prójimo, pero no solamente eso, sino que fue capaz de entregar todo, incluso su propia vida, al entregarse o al ponerse en lugar de sus hermanos. De la misma forma, cuando entiendes tu propósito, defiendes la verdad. Y hoy sin duda estamos en un momento en donde necesitamos defender la verdad. Si eso implica incluso que nos llamen de ciertas formas o con ciertos apelativos, en medio de la defensa de la verdad, tu propósito te va a llevar a no tener miedo. Y eso es lo cuarto que hace Judá. Judá no tiene miedo ante la circunstancia. Él sabía que el entregarse, él sabía que el ponerse por delante, o en este caso quedar en lugar de sus hermanos o quedar en lugar de su hermano Benjamín, él sabía que eso implicaba incluso que lo pudieran matar. Pero él no tuvo miedo ante eso. El valor venía juntamente con su propósito. Cuando tú tienes bien definido tu propósito, el valor que ya está en ti se incrementará, pero sobre todo embonará, se unirá a tu propósito y sin duda entenderás y caminarás sobre ese propósito. Así que hoy aprendamos de Judá eso, aprendamos que el segundo lugar no es en verdad algo negativo, no es algo malo, sino que el segundo lugar te va a llevar a cumplir con tu propósito. Estamos en esta vida no para tomar una posición y ser mejores que otros, sino estamos en esta vida para contrastar con otros, para que incluso si a través de ese contraste alguien brilla antes que nosotros, ese es el propósito de nuestra vida. Ahí se cumple ese propósito. Así que toma en cuenta estos consejos y sin duda, pues llévalos y desarróllalos en tu propia vida. Nos vemos en la próxima cápsula. Gracias por tomarte este tiempo y sigamos adelante. Hola amigos, Dios les bendiga, les habla el psicólogo y pastor Armando Rodríguez. Como hemos estado viendo el tema de José el soñador y la libertad en Egipto, acerca de la hambruna que hubo, vamos a ver lo importante que es la planeación. La planeación no solamente es algo que se pueda llevar a cabo como un deseo o como algo obligatorio, sino es una responsabilidad muy, muy importante. José, cuando se presentó con Faraón, tuvo un plan detallado acerca de las cosas que se tenían que hacer. Tan detallado que los científicos han encontrado que José diseñó graneros en el desierto. Graneros, ¿te puedes imaginar? ¿Y cómo los hizo? Eran graneros subterráneos. ¡Wow! En el desierto, graneros subterráneos, sí. Eran bóvedas de hasta 30 metros de profundidad, donde guardaron muchísimo grano que se juntó en los 7 años de vacas gordas, los 7 años de abundancia. Bueno, pues Dios le dio este detalle a José, pero debemos saber que si no cumplimos con esta responsabilidad, podemos tener muchos fracasos. Hay una película que queremos recomendarte que se llama Ray Richards, que es la historia del papá de las tenistas Serena Williams y Venus Williams. Y este papá tiene muchas frases muy interesantes y una de ellas es: si fallas al planear, entonces estás planeando fallar. Lo cual quiere decir que si no tenemos objetivos acerca de dónde queremos llegar, entonces vamos a estar como un barco a la deriva. Tú puedes pedirle a Dios que te dé la sabiduría como se la dio a José, en todos los detalles y en todas las áreas de tu vida, no solamente de tu vida económica, sino en tu vida personal, en tu vida laboral, en tu vida en la casa.
Cuando José se presentó con el faraón reconoció que había un espíritu distinto en él y le dijo: el espíritu de Dios está en este varón. Y sabes, tú y yo podemos pedirle a Dios que nos conceda la sabiduría para poder hacer todas las cosas. El nombre de José en hebreo se cambió a egipcio por Yosef Parnach Eknea, que significa Dios está con él. Y te aseguro que si tú le clamas a Dios, Él estará contigo. Para que tú lleves a la práctica esta actividad, te queremos invitar a que tú te juntes con tus hijos y que planeen algo que quieran tener como un objetivo en común. Por ejemplo, una salida al cine, una salida al balneario, una salida al parque de diversiones, o incluso si se quieren ir a la playa. Pero van a poner objetivos en común y que van a estar dispuestos a guardar, a abstenerse. Por ejemplo, vamos a dejar de consumir dulces, de consumir pizzas los fines de semana, de consumir refrescos y tantas cosas, y se van a dar cuenta que lo van a lograr, y cuando lo estén disfrutando van a decir: valió la pena. Y no solamente para esas cosas, sino para devocionales juntos, para proyectos de decoración en la casa, para tener nuevos juguetes, bicicleta nueva, un videojuego nuevo, incluso para obras de caridad y obras sociales. Todo esto se puede a través de la planeación. Que Dios te bendiga grandemente y nos vemos la próxima ocasión.